Bueno, un saludo a todos. Este es el podcast Vayan y Hagan, un podcast de Singular. Y este es el episodio 88, donde hemos comenzado ya una serie en la que estamos revisando 5 expectativas de un hacedor de discípulos, sobre todo en el sentido práctico, cómo hacerlo y cómo hacerlo en el escenario en el que estamos compartiendo con personas de una manera intencional y una manera relacional. Conmigo se encuentra Anthony Segura. ¿Cómo estás, amigo? Puro ya, Diego. Gracias otra vez por la invitación y poder compartir un ratito más de esto que hemos hecho. Sí, este devocional que estamos revisando se escribió hace un par de años y se ha revisado en los últimos meses. Y bueno, la idea de este devocional es motivar a las personas en un sentido práctico, en pensar esas expectativas de Jesús para con sus discípulos, específicamente en el hacer discípulos, ¿no? Claro. Y bueno, les recuerdo que ya revisamos una de las primeras expectativas, así que si no han visto ese episodio, pueden ir al episodio 87, que fue la del enfoque central, un enfoque de esta idea de estar a los pies de Jesús. Y hoy queremos enfocarnos en la segunda expectativa, que sería la expectativa de hoy. Tenemos un carácter transformador. Un carácter transformador. Sí. Entonces, bueno, vamos a dejar el link para que puedan descargar este devocional, lo puedan hacer. Nos encantaría escuchar sus comentarios también respecto al devocional, pero nosotros vamos a comentar un poquito hoy enfocados en ese carácter transformador. Y tal vez la pregunta con la que quisiera iniciar, viendo el devocional, enfatiza mucho como en esa sensación de que hay una forma rápida, veloz o como automática de hacer discípulos. Claro. Eso es interesante porque la sociedad hoy en día nos ha llevado a pensar en que todo lo podemos obtener rápido, ¿verdad? Sí. Bueno, de hecho, hoy en día con la inteligencia artificial prácticamente todo está a una frase, a unas palabras, a un clic, ¿verdad? De lo que podemos llegar a hacer, ¿verdad? De hecho, podríamos crear una imagen, ¿verdad? Con un montón de elementos en cuestión de menos de un minuto posiblemente. Sí, claro. Y bueno, vos que sos diseñador o que has diseñado cosas, sabes que hacerlo a mano requiere mucho más tiempo, claro, ¿verdad? Y la inteligencia artificial nos ha llevado a eso. Y todos estos elementos de tecnología, ¿verdad? De la manera de cómo hago esto lo más pronto posible, nos podría llevar a pensar, bueno, hacer discípulos es rápido también, ¿verdad? Podemos llevarlo también a ese ritmo o a esa velocidad, pero la verdad es que no, ¿verdad? La realidad es que los parámetros o la manera en cómo Jesús lo ha puesto sobre la mesa es muy diferente. Claro, y en parte podríamos pensar que por esa sensación de querer hacerlo rápido o avanzar rápido, hemos implementado hacer discípulos a veces como programas. Claro. Como clases, porque claro, si llevas 1 o 2 clases y si las llevaste en un mes todas o en un par de meses, ya sos un discípulo y check. Ajá. Y no lo digo desde la crítica de que esto no sirva, no, esto puede ser una herramienta útil, claro. Pero lo cierto del caso es que no puede ser visto como la única o como la suficiente metodología para hacer discípulos, sobre todo porque con este énfasis que estamos hablando nosotros, estamos hablando de relaciones intencionales que llevan tiempo y sobre todo por este enfoque número 2 que es el carácter. Nadie puede hablar de transformar el carácter como obra de un chasquido de dedos, ¿no? O sea, como una cosa inmediata o como que una oración o un evento específico va a cambiar o transformar el carácter de una persona. Claro. Y hay pequeñas cosas que pueden aportar, ¿verdad? Una clase, como decías al principio, eso puede aportar un poquito, pero no es suficiente. Necesitamos tiempo, necesitamos invertir buena cantidad de tiempo entendiendo, ¿verdad? Y muchas veces tomando decisiones, que esas decisiones nos podrían llevar a conversaciones o a situaciones que incómodas, dolorosas en muchos casos también, pero que eso poco a poco nos va transformando en nuestro carácter. Y por supuesto no podríamos dejar de lado la obra del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Nada de lo que hacemos lo hacemos por nosotros mismos, ¿verdad? Y este carácter transformado tiene que ver mucho a qué tan expuestos estamos nosotros constantemente a la palabra de Dios, sí, para así dejarnos ser transformados también por el Espíritu Santo. Claro, la transformación del carácter es intrínseca de estos que somos discípulos, que seguimos a Cristo, y lleva tiempo. Así claro, que estos ustedes mencionan, ¿verdad? En el devocional, estos cristianos microondas realmente no se pueden producir de esa manera, no funcionan de esa manera.
Sí. Tal vez para profundizar en el tema, ¿cuál sería la diferencia entre alguien que dice yo me comporto como un cristiano y hasta digo que soy cristiano, que soy un discípulo, con relación o a diferencia de una persona que evidencia una transformación en su vida y en su caminar con Cristo? Claro. Posiblemente si la diferencia más grande es cómo maneja las diferentes situaciones a lo largo de su vida. Pueden ser situaciones, como decía al principio, tal vez una situación dolorosa de falta de perdón. Por ejemplo, imaginemos un cristiano que ha dicho que es cristiano por más de 20 años, pero no sabe cómo manejar una situación donde necesita perdonar o necesita resolver esto, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo has sido cristiano durante 20 años? ¿Verdad? Y durante 20 años has jalado este mismo problema. Claro, ¿verdad? Claro, si es algo reciente, es entendible. Entender, sí. Pero si llevas 20 años jalando este problema y pateando el tarro, como decimos, entonces uno dice, hay algo aquí que no estás poniendo en práctica. Porque uno podría asistir constantemente a estudios, podría asistir constantemente a la iglesia, a los servicios dominicales, pero podría hacer eso solo información, ¿verdad? No necesariamente está transformando tu vida para un fin específico. Entonces, el decir que sos cristiano o tener 20 años estando en un mismo lugar no garantiza que tu carácter esté siendo transformado. Sí, qué importante eso, porque a veces podríamos medir madurez por tiempo, sí, pero en el desarrollo de nuestra vida cristiana sabemos que eso no necesariamente es cierto. Sobre todo si estamos involucrados en lugares donde no nos están retando a una fe bíblica y ni nos están tampoco retando a evidenciar ese carácter, ¿verdad? Como podríamos hablar de un cristianismo que se queda en el parecer cristiano, pero en el fondo realmente no serlo o simplemente sencillamente ser un bebé espiritual, pero grande. Sí. Un bebé de 30 años, sí, un bebé de 25 años, sería raro. Hace algunas semanas estaba dando un taller relacionado con esto. Entonces yo les decía a las personas, imagínense qué ridículo sería, ¿verdad? Que nosotros tengamos 20, 30 años, pero gateamos, ¿verdad? Imagínense todos caminando, gateando. No caminamos, gatearíamos. Sí. ¿Verdad? ¿Cómo sería que todos no podamos comunicar, no podamos utilizar palabras, sino que solo ruidos, ¿verdad? Entonces, eso representa inmadurez, porque eso es un bebé, ¿verdad? O que empecemos a comer y hagamos reguemos toda la comida por todo lado y al final ni comamos y terminamos todos llenos de comida. Entonces, esas son características de una persona que es un bebé espiritual. Claro. Y en nuestra relación con Dios, eso se refleja con nuestras actitudes y la manera en cómo afrontamos las diversas situaciones. Claro, así que es una gran necesidad y podría ser reconocer una gran problemática, pensaría yo, de iglesias donde la sensación es soy salvo, creo en Cristo, pero realmente no he experimentado madurez en mi proceso y se evidencia con este tema del carácter. Tal vez en el sentido más práctico, ¿cómo podemos entonces permanecer en este proceso, aunque sabemos que es lento, permanecer en nuestro proceso cotidiano con Jesús en esa transformación del carácter? Vos mencionabas en el devocional, inclusive Juan 15, donde la palabra que se repite ahí es permanece, permanece, permanece. ¿Cómo es ese permanecer en el sentido práctico, Tony? Este permanecer, otra vez, tiene que ver primero pensar y saber que Jesús tiene que ser nuestro centro, ¿verdad? Bueno, como hablábamos en el episodio anterior, ¿verdad? Estar siempre enfocados primeramente en Jesús. Permanecer requiere que nosotros dejemos nuestro egocentrismo, nuestro orgullo y lo pongamos a un lado, ¿verdad? Y pues eso requiere darnos cuenta de cuál es nuestra situación, ¿verdad? Entonces yo recuerdo este pasaje de Pedro, ¿verdad? Luego de la pesca milagrosa. Ajá. Cuando Pedro dice... Cae de rodillas. Sí, cae de rodillas y le dice, Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Entonces, eso es una evidencia de, primero, bueno, darme cuenta de quién soy yo, ¿verdad? Y quién es Jesús delante de mí, para poder entender a partir de ahí, bueno, cómo se empieza a evidenciar esto en nuestra vida. Sí, qué bueno que menciones ese pasaje, porque da un sentido justamente de eso, como de reconocimiento personal y de una idea de este ser increíble y sublime, es mayor, más grande, supremo, en todo sentido, más que yo.
y me pone al reto, como dice Efesios, de que crezcamos a la imagen de Él. Claro. Entonces es un punto de partida me parece muy práctico. Es dónde estoy ahorita, dónde es evidente que tengo carencias en carácter, en pensamiento, en emociones, en actitudes, y cómo me muevo hacia la imagen del varón perfecto, hacia la estatura. Claro. Dice el texto. Que aquí otra vez creo que en buena parte pensaría, no sé cómo lo ves vos, ¿verdad? Como en nuestros tiempos con las personas que acompañamos, no podemos nada más dedicarnos a ver pasajes donde necesariamente sos un campeón, ¿verdad? Como pasajes como inspiracionales y como de ánimo. Claro. Sino que tenemos que entrar en conversaciones y en preguntas donde retamos a las personas a que consideren su corazón, sus actitudes. Sí. ¿Verdad? Mucha gente tal vez va a llegar a decir, mira, yo estoy luchando con A, B, C y D. Y no estoy seguro por qué. He intentado algunas cosas, pero siento que no avanzo. ¿Cómo la palabra de Dios me trae luz de este tipo de cosas? No sé si me entiendes tal vez ese tema de cómo lo que enseñamos y el contenido de lo que enseñamos reta el crecimiento, el carácter. Sí, y esto es muy interesante porque nuestra cultura hoy en día nos lleva mucho a acepte la información, escuche la información, acéptela, ¿verdad? Y quédese con eso. De hecho, si pensamos, por ejemplo, la relación que hay entre un maestro, por ejemplo, hoy en día, y un alumno, en la universidad o en la escuela, muchos de los chicos o de las personas que están estudiando no están pensando en que la información que le están dando vaya a cambiar algo en su vida, ¿verdad? Simplemente es información, me lo aprendo, esto es así y listo. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios es diferente, ¿verdad? Y no podemos tomarlo de la misma manera como vemos una clase en el colegio, una clase en la universidad, ¿verdad? Sino que necesitamos recibirlo, necesitamos meditar en ella también. Y después, bueno, ¿cómo empiezo a poner esto en práctica en mi vida? ¿Cómo esto se ve en las decisiones que tomo, en cómo me comporto, en la manera en cómo hablo? Entonces, a partir de ahí empezamos a notar un cambio o vemos una transformación en nosotros. Sí, eso que decías solo la transferencia de conocimiento no me da como resultado transformación de carácter, que es como, claro, no, como el punto que estás dando. Sí. Y es importantísimo porque muchas veces nuestro ejercicio, desde el ejercicio del ministerio y la iglesia, a veces es, te comparto esta información. Sí. Léelo o verá como estudiarlo. Pero el hacer discípulos implica compartir y modelar estilo de vida, conducta de vida. Y esta parte es retador en dos direcciones. Primero, para el que lo está modelando, lo está haciendo con la integridad de decir, yo estoy en este proceso, no soy perfecto, pero estoy evidenciando fruto, que para el quien recibe y quien se siente retado, sin lugar a dudas va a decir, mira, yo no pienso así con eso. Sí. Yo reacciono diferente ante ciertas cosas, ¿verdad? Como claro. Y con esto que mencionas, recuerdo el pasaje de Deuteronomio, si no me equivoco, capítulo 6, por ahí para parafrasear un poquito, pero habla de que estas palabras incúlcaselas a sus hijos en la casa, pero también en el camino. Y siempre que hablamos del camino, es bueno, no solo se trata de escuche la información, es cómo lo llevas cuando sales de tu casa, cómo lo vives, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia que hay entre solo escuchar y aceptarlo a llevarlo a la práctica? Sí. Entonces, eso es algo que como cristianos o como discípulos de Jesús debe ser algo casi en automático. Por ejemplo, pienso mucho en nuestras reuniones de servicio dominical. Y muchas veces escuchamos el mensaje, pero no salimos con la idea de, bueno, ¿y cómo llevo esto a la práctica? ¿Qué hago con esto que me dijeron? Claro, muchas veces la opinión es, estuvo bonito, ¿verdad? O estuvo bien. O no me gustó. O no me gustó, ¿verdad? Uno que otro que se puede dormir en el camino. Pero sí, la pregunta más bien al salir es, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Realmente lo puedo llevar a la práctica? O cómo en las situaciones que estoy viviendo esto se puede acoplar. Entonces, esas son cosas o preguntas que podríamos hacernos al empezar a ver esto como no solo información, sino como algo que es práctico también. Sí, yo creo que ese es un reto de las cosas que es más importante, porque a veces cuando hablamos de ser discípulos pensamos en sistemas. Sí. Y los sistemas son lineales, ¿verdad? Como paso 1, alcanzo algunas cosas, paso 2, alcanzo otras. Y en el proceso de la formación del carácter, un proceso tan lineal no
No, o sea, no coincide con la realidad. Sí. ¿Verdad? Porque cuando hablamos con carácter, vos luchas con ciertas emociones y pensamientos y actitudes con las que quizás yo no, pero yo lucho con otras con las que vos no. Sí. Quiere decir que de entrada el aplicar solo un sistema, una metodología que le dice a la gente, lee aquí y avance a la otra página, no deriva en gente comprometida y con la conciencia de que está caminando en un proceso en el que transforma lo más íntimo de sus pensamientos y sus intenciones. Sí. Y yo creo que este es un buen enfoque, una buena expectativa, porque no deberíamos reunirnos con nadie solo con la idea de transmitir, vea todo lo que sé. Yo podría pensar que esto es una gran trampa, de hecho. Claro. Porque a los que nos gusta enseñar, a mí me gusta enseñar, yo sé que vos también, podríamos caer en la trampa de, aprendí algo nuevo, se lo voy a decir. Claro. Y en parte detrás de eso también hay intenciones de qué chiva lo que... Sí, hay orgullo de por medio. Sí, y yo creo que esta expectativa es no tenés que convencer a nadie de lo que vos sabes o qué tan carga sos en tu estudio y tu desarrollo teológico, inclusive académico, lo que sea. Sí. Pero cómo transmitir la palabra de Dios de una manera que sea fácil de captar para la persona y que la persona entienda que esperamos que tomen una decisión con eso que escucharon. Claro. Sí, y nosotros muchas veces motivamos al estudio, por ejemplo, el estudio cronológico de la vida de Jesús. Y hablamos siempre de los lugares, ¿verdad? Y del orden, y como este tipo de aspectos que puede motivar mucho al aprendizaje, pero si nos quedáramos solo ahí, estamos cometiendo un error, claramente, porque entonces es transmitir información y podría ser un cristiano que se sepa todos los lugares del mapa, ¿verdad? Donde anduvo Jesús, pero que no sabe cómo pasar eso a su vida real. Sí, cómo trasciende en el someterme a la soberanía de ese Jesús del que estamos estudiando. Claro. Sí, eso me parece clave. Yo creo que valdría la pena pensar en evaluar cuántas veces estamos en un ejercicio de carácter como de carácter mental nada más, o carácter cognitivo, pues es la palabra. Y cuando ya estamos en un ejercicio de carácter espiritual. Claro. Creo que esta intención de ser discípulos debería unir las dos cosas, ¿verdad? Como hay algo que está hablando a tu corazón y hay algo que está hablando a tu mente y debería evidenciar un fruto. Sí, y eso representa mucho también una parte importante dentro de un discípulo, que es ser vulnerable. Y ser vulnerable representa que cuando estoy en una relación HD, necesito contar, ¿verdad? ¿Dónde estoy fallando? No llegar como con orgullo, ¿verdad? De decir, mira, yo soy perfecto, ahora que sigo a Jesús, entonces ya no sigo, todas las decisiones las tomo bien, porque no es la realidad. No. Ni yo como aprendiz de Jesús, ¿verdad? Ni tampoco enseñando a Jesús a otros. En ninguna de las dos posiciones debería estar pensando en que soy perfecto, sino más bien necesito representar vulnerabilidad, ¿verdad? Decir, bueno, esta es la situación, esto es el caso que estoy viviendo, de esta manera lo viví hace un tiempo, ¿verdad? Para poder ver cómo tomo decisiones para que mi vida tome rumbos diferentes también. Claro, sí, parte del devocional hay un enfoque en observar el carácter de Cristo para después evidenciar el carácter de Cristo. ¿Cuál es el carácter de Cristo, Tony? Como que son cosas que vos decís, este es el corazón, la intención y las emociones de Cristo. Yo creo que en primer lugar es su relación con el Padre. O sea, eso es lo que evidencia cómo Jesús llega a tratar a los demás. Y eso me encanta, porque no es algo que era porque eran las cualidades de Jesús por ser un ser humano, ¿verdad? Cada uno tiene cualidades diferentes, no, sino que esta manera de cómo Jesús representa la unidad con el Padre también se ve reflejado en cómo trata y cómo se relaciona con las demás personas. Entonces, es interesante porque en la palabra no solo vemos cómo Jesús se relaciona con otros, ¿verdad? O solo sanidades, o solo expulsión de demonios, no. Vemos muchísimo de cómo Jesús se relaciona con el Padre, ¿verdad? De la cantidad de tiempo que Él invierte pasando con el Padre. De hecho, Lucas nos menciona varias veces cómo se apartaba a solas para estar con el Padre. Y no eran tiempos, podríamos pensar que no eran tiempos cortos, ¿verdad? Sino que eran tiempos extendidos, y que eso lo llevaría a depender de una mejor manera del Espíritu Santo. Podría llevarlo a
tomar mejores decisiones en cuanto a ser tentado, ¿verdad? Cuando fue expuesto a la tentación, Jesús supo tomar buenas decisiones. Claro. Y eso no solo se trata de, es que era Jesús, ¿no? ¿Verdad? Como humano, su relación con el Padre lo llevó a esto, a estas buenas o estas decisiones que honran al Padre. Sí, yo creo que algo clave de reconocer es que esta expectativa tan alta que representa a Jesús, él no solo la enseña, sino que la modela. Entonces, claro, el observarla es clave de decir cómo llegó Jesús a este carácter voluntario de sacrificio, por ejemplo. Sí. Cómo llegó Jesús, como estás diciendo, este carácter obediente, carácter determinado, y carácter, por ejemplo, vemos mucha sensibilidad de Jesús con respecto a los que estaban necesitados alrededor de él. ¿Cómo hacerlo? Y vos estás diciendo la clave número uno es su relación con el Padre. Sí. Hablaba del carácter, al final es el carácter del Padre manifiesto en el Hijo, ¿verdad? Que es la otra cosa maravillosa que sabemos del texto, es el Padre se está revelando en el Hijo y el Hijo nos enseña el carácter del Padre, que es la misma expectativa de Dios también para con nosotros. Hablando de ese carácter de Jesús, ¿cómo entonces se debería ver ese fruto? ¿O cómo debería comenzar a evidenciarse ese fruto del carácter de Cristo en nuestras vidas mientras caminamos con Él? ¿Cómo se evidencia eso? Yo pienso que en primer lugar tiene que ver con la manera en cómo nos relacionamos con otras personas. Por ejemplo, una característica del Padre es la compasión. Un Dios lento para la ira, pero grande en misericordia y en compasión. Entonces, a veces la pregunta para nosotros es, bueno, ¿y cómo hago yo para amar tanto a la gente, verdad? Si puedo llegar a ese nivel de Jesús, y Jesús lo hace, no solo por ser quien es, pero porque en su humanidad, su relación con el Padre lo llevó a esto, ¿verdad? Él quería reflejar que el amor de Dios hacia nosotros es el mismo que tiene Él con las demás personas. Entonces, la compasión es clave. De hecho, me gusta mucho porque en varios pasajes vemos a Jesús movido por compasión, ¿verdad? Eso significa que hace algo intencionalmente por alguien, por un amor incondicional, ¿verdad? Sin esperar absolutamente nada en cambio. Pensando, por ejemplo, la historia del leproso, ¿verdad? Cuando este hombre se le acerca a Jesús y le dice, Jesús, si quieres puedes limpiarme, ¿verdad? Entonces, creo que si es Marcos o Mateo, que dice que Jesús es movido a compasión, ¿verdad? Y lo toca. Y eso es algo que supera la expectativa, ¿verdad? Para sus discípulos, para quienes lo estaban viendo, porque posiblemente todos estaban diciendo, no, alejémonos de este hombre porque es leproso, ¿verdad? Pero en Jesús era, no, aquí es reflejar al Padre de una manera distinta, ser radical en lo que la sociedad piensa y ver cómo lo ve o cómo se ve desde los ojos de Dios. Sí, eso que estás diciendo, el reflejo que al final tiene que ver mucho con amar a Dios primero y amar al prójimo. Y mi amor por Dios se evidencia en cómo soy transformado para tener este amor y manifestar ese amor con los demás. Sí. Yo pensaría mucho también en las relaciones más cercanas, cómo tratas a tu esposa, a tus hijos, cómo tratas a tu mamá, a tu papá, en los círculos más cercanos, ¿sí?, de nuestras vidas. Cómo la gente podría decir, esta mujer, este hombre tiene un trato, tiene un tono y tiene un carácter que lo diferencian de las personas. Claro. Y en eso estoy pensando que, como estamos hablando también de relaciones HD, podríamos pensar, bueno, que nuestra relación HD no solo lo hagamos por decir que tenemos un discípulo, ¿verdad? O por decir que estamos invirtiendo o sirviendo como me dicen que lo haga, sino porque hay un amor auténtico, ¿verdad? Un amor que es incondicional hacia la otra persona y decir, bueno, yo te ofrezco esto. Conocí a Jesús, quiero que lo conozcas tal cual como yo lo conozco, ¿verdad? Ojalá y más. Y que esto nos pueda llevar a que también esa persona pueda tener un carácter transformado. Pero no sería por egocentrismo, es porque amo a la persona, ¿verdad? Y porque mi relación con el Padre me motiva a ser discípulos también. Claro, es una respuesta de obediencia. Buenísimo, gracias por compartir esto. Me quedo también con esta idea de el carácter no es algo que podemos fabricar de una manera como artificial. Sí. El carácter
lleva tiempo. Claro. Y gracias a Dios en Cristo tenemos un modelo. Gracias a Dios tenemos al Espíritu Santo que transforma nuestro carácter. Sí. Y esta expectativa habla de permanecer en esa expectativa de yo debo cambiar. O sea, deberíamos cambiar. Y eso es algo que afecta tanto al que, bueno, a todos, ¿no? Porque el que está pasando por el proceso y también mientras pasa por el proceso, invitando a otros e invirtiendo en otros en esta relación hacedora de discípulos. Sí. Sí, necesitamos, o sea, eso debe ser clave, ¿verdad? Entender que este proceso requiere transformación, ¿no? Y no podemos llevarlo como una relación ahí de, es un vacilón, ¿verdad? Entonces, sí, es información, ¿verdad? Mira qué chiva Jesús. Cursito, sí, qué chiva Jesús lo que hizo, pero es Jesús, entonces no lo hagamos nosotros, ¿verdad? Es que amó a la gente, ¿no? ¿Para qué voy a llamar yo a la gente? Ya Él lo hizo. Entonces, ese tipo de cosas necesitan darnos cuenta o revelarnos que necesitamos cambiar también, ¿verdad? Que necesitamos aprender a perdonar. Sí. Que las enseñanzas de Jesús no están ahí solo para entenderlas o para recordarlas. Sí. Es porque esas enseñanzas originalmente motivaron al cambio para cada una de las personas que estuvo presente y escuchó y quiso poner en práctica, ¿verdad? Sí, buenísimo, buenísimo. Gracias, Anthony, por ayudarnos a repasar. Esta es la segunda expectativa del Devo. Vamos a dejar el link en la descripción del podcast para que ojalá puedan ir al devocional, ojalá puedan hacerlo, claro. Puedan escribir e inclusive comentarnos un poquito de qué les ha parecido. Así que bueno, sin más, este fue episodio 88 en esta serie repasando el devocional de expectativas de un HD, de una relación HD. Y bueno, esperen el próximo episodio donde vamos a seguir desarrollando y repasando cada una de estas expectativas. Así que sin más, muchas gracias, Tony. Muchas gracias otra vez y nos vemos la siguiente semana. Así es. Pura vida. Nos vemos. Bendiciones y vayan a hagan discípulos.